En el libro de Efesios, hermanos, es un libro que nos deja saber el propósito de Dios, amén, para con cada uno de los que han sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando me refiero a la iglesia, hermanos, lo hago con entendimiento, lo hago sabiendo la iglesia lo que significa para Dios. La iglesia, hermanos, aunque hay en este tiempo muchas denominaciones, muchas organizaciones, miles de religiones y hermanos, y surgirán todavía miles más. A lo largo de la historia, hermanos, podemos mirar nosotros que así ha sido siempre. Amén. Desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hubieron muchos que toparon con un vidrio llamado Jesucristo. Aleluya, con Dios no tenemos problemas. La mayor parte de los hombres no tienen ningún problema para decir, bueno, Dios es espíritu y Dios es el que sustenta, es el que nos creó y todo eso. Pero después de la venida del Señor Jesucristo, la iglesia se enfrentó con un problema. Este problema es Jesucristo. Aleluya, porque unos dijeron que Jesús era un hombre que se hizo Dios. Ese fue un pensamiento, una doctrina. Otros dijeron que era un Dios que se hizo hombre y murió como hombre. Otros dijeron que era simplemente un buen maestro, un buen hombre. Otros dijeron que era un buen sabio, que era un buen profeta. Pero ahí es donde siempre, a través de toda la historia, ha habido un problema grande con el Señor Jesús. Hay otras organizaciones o iglesias que dicen que Jesús es el hermano del mismo Satanás, aleluya, y que ellos entre los dos echaron un volado y uno vino a dar la vida y que los dos estaban para hacerlo. O sea, estoy diciendo esto porque en el mundo, hermanos, hay toda clase de filosofías. Nosotros, hermanos, por medio de la palabra del Señor, creemos lo que dice la Escritura. Dice que, aleluya, en el libro de Efesios, ahí donde lo leímos ahorita, dice que necesitamos estar solícitos. Cuando el escritor a los Efesios le dice, necesitan de estar solícitos, es decir, de ser diligentes en eso, en de que se guarde, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando yo sé y entiendo que al momento de ser parte de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hay un espíritu que me une con mis hermanos. Por eso es que en este tiempo que no nos podemos reunir, pues gracias a Dios estamos firmes, estamos de pie, estamos esperando el momento de poder reunirnos, pero sí hay un tanto de tristeza y conmoción en nosotros porque extrañamos a los hermanos. Amén, porque extrañamos las familias, porque extrañamos saludarlos, extrañamos estar cerca, extrañamos compartir, convivir. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que me une con mi hermano, con mi compañero. Ese espíritu, hermanos, aleluya, es un espíritu que no lo podemos ver, pero que nosotros, hermanos, al momento de mirar a mi hermano, a mi hermana, aleluya, como que el convivir con ellos, hermano, me va a mí ayudando en mi vida espiritual también de una manera importante. El apóstol Pablo le dice a los efesios que sean solícitos en guardar esa unidad en el espíritu. Es decir, que aunque haya diferencias, que aunque la iglesia primitiva había muchos rangos sociales y en todas partes, usted lo puede leer en Corintios, aleluya, usted puede también mirar estas enseñanzas van para que no haya, aleluya, desaveniencia dentro del cuerpo de Cristo. No importan las clases sociales dentro de la misma iglesia, todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo recomienda a esta iglesia, le dice, guarda la unidad del espíritu. No hagas algo que traiga tristeza o dolor a tu espíritu. No hagas algo que va contra el mismo espíritu que te une con tu hermano. Entonces, una de las recomendaciones es eso. Y luego vuelve a decir, porque somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Es que, hermano, lo que lo une a usted, a mí, es un Dios.
es un Señor, es un espíritu, es un bautismo, es una fe, es una misma esperanza la que tenemos en común. Amén. Y el apóstol Pablo dice: fuimos llamados a un mismo cuerpo, a un mismo espíritu, a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. El cual es sobre todos, dentro de nosotros y por todos y en todos. Aleluya. Y luego después, ahí sigue dando otras explicaciones, pero yo me quise saltar hasta el verso 11. Él dice: este trabajo no se lo dejó al ser humano. Él dice: y él mismo. Es decir, esto no se lo delegó a la iglesia. Esto no se lo delegó a ninguna criatura. Él dijo: él mismo, refiriéndose a Dios, constituyó, él mismo llamó a unos apóstoles. El apóstol es el que es enviado, es un misionero en este tiempo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este cuerpo ministerial fue el Señor el que lo llamó con un propósito importante, hermano. Lo llamó a fin de que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio, para que esa administración se use para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiere decir con esto? Para que se perfeccione, amén, el ministerio para la edificación de lo que es, hermanos, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y que todos tengamos el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Mire, a veces dentro de la misma rama y todo eso, uno puede darse cuenta que no todos tienen el mismo concepto de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo recomienda que es necesario que la iglesia crezca en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Donde todas aquellas, aleluya, mentes después del siglo primero, segundo y tercero toparon. Amén. Donde se desenfrenaron, donde se confundieron, donde surgieron miles de filosofías con respecto a Jesucristo. ¿Y este quién es? Entonces el apóstol dice que es importante que llegamos a la unidad de la fe, que tengamos una misma fe, que creamos lo mismo y que tengamos, hermanos, que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, de que nos demos cuenta quién es Él, porque eso es lo que a nosotros nos va a llevar a ser personas perfectas en la fe. Dice: a la medida, hermanos, de Cristo. A la medida de Cristo. Amén. Y usted dirá: hermano, eso puede ser posible. Para eso es que el Señor constituyó el ministerio, hermanos, no para otra cosa. Aleluya. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el apóstol recomienda eso? Dice: para que ya no seamos niños que tienen varios pensamientos en sí. Para que ya no andemos, aleluya, divagando en nuestros pensamientos. Y que no vayamos, dice, para que no vayamos por todo viento. Mire, los vientos a veces soplan de un lado, a veces soplan del otro, y dependiendo para dónde va. Pero la escritura dice que el creyente no debe de estar, hermanos, para donde lo lleve el viento. Debe de tener fundamento. Debe de saber quién es. Por todo viento de doctrina. Y mire, hermano, antes de seguir, y discúlpeme por lo que voy a decir, pero a veces me llegan ahí mensajes a mi Facebook de personas que han dicho: el día tal no salgas porque Dios me reveló
que va a venir algo sobre esa tarde la persona, así que y va a arrojar Dios ira contra. Hermanos, esas son doctrinas falsas. Esas son cosas, hermanos, que nosotros no creemos. Filosofías erradas. Amén. Pero usted puede darse cuenta que hay mucha gente que sí cree en eso. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor Jesús. Aleluya. Porque no sabe cómo es que Él trabaja, cómo es que Él es. Y el Señor quiere que nosotros, hermanos, lleguemos a una estatura de la plenitud de Cristo. Que lo conozcamos. Que sepamos cómo es Él, cómo piensa, cómo obra. Amén. Dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Estas personas son astutas. Dios me habló, Dios me reveló, Dios me enseñó, Dios me mostró. No, hermanos, lo que el Señor reveló ya está aquí en la Biblia. Es desde aquí, hermanos, de donde nosotros necesitamos recibir, aleluya, esa revelación de lo que ya fue profetizado, no de profecías extrañas. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, hermanos, la cual es Cristo. Y yo le pregunto, ¿mis manos piensan? ¿Mis pies piensan? ¿Mi cuerpo piensa? No, hermano, la que piensa es acá, mire, el cerebro. Amén. Entonces el que piensa es el Señor. Y hermanos, de aquí sale una señal, hermanos, aleluya, a cada uno de mis miembros. Una electricidad por los nervios que hace que mis manos se muevan, que mi cuerpo reaccione conforme la cabeza lo manda. Amén. Y es lo que el Señor quiere para su iglesia, para su cuerpo. Aleluya. Por eso dice la Escritura que crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuden mutuamente, siguiendo la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y luego dice el apóstol: esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Amén. Que andan, mire, hermanos, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, nuestro mundo, hermanos, no es esto. Dice: cada cabeza es un mundo. Bueno, sí, para los gentiles. Para los cristianos, su mundo es Cristo. Nosotros somos cristocéntricos. Amén. Y es ahí donde nosotros nos encontramos en un problema grande. Y es que para yo recibir la cabeza, para yo ser parte del cuerpo, hermanos, me tengo que unir al cuerpo y tengo que recibir, hermano, aleluya, lo que sale de la cabeza, aleluya, y que se distribuye a través del cuerpo. Me tengo que unir con mi hermano, con mi hermana. Y me tengo que unir en la fe. Y me tengo que unir en el conocimiento. Y me tengo que unir, hermanos, aleluya, por cada uno de los ligamentos que unen al cuerpo. Y luego dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hemos recibido, hermano, está en el Señor Jesucristo. Este edificio, esta construcción que el Señor quiere en la que nosotros nos vayamos edificando, tiene un fundamento que es la piedra angular. Pero la pegazón, hermanos, es el amor. Las pegazones que nos van uniendo a nosotros es el amor, es la paciencia, es la fe, es la misma esperanza, es el mismo Señor, es el mismo Dios. Amén. Son las mismas prácticas, es la misma esperanza, porque tenemos una misma casa.
Aleluya, no de una empresa secular, hermanos, sino de un cuerpo espiritual. Aleluya, este cuerpo espiritual, hermanos, es la iglesia del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 15, vino un problema grande a la iglesia primitiva. Y es que en ese problema que surgió, le voy a leer ahí unos pasajes. Dice: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos a circuncidarse conforme al rito de Moisés. No, dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, dice, no pequeña, se dispuso que entonces Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que eran cristianos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, al igual de modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y entonces le dieron el lugar a Pablo y a Bernabé que hablaran. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón os ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, tomando de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto levantaré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repartiré sus ruinas, y lo volveré y lo levantaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, dice el Señor, que hace y conoce todo esto desde tiempos antiguos. Esa iglesia primitiva, hermanos, estaban salidos ellos de una religión judía, a la cual, hermanos, les estaba costando mucho salir. A ellos se les hacía, hermanos, difícil, aleluya, recibir la gracia del Señor Jesucristo. Así que para ellos decían que para ser salvos tenían que seguir guardando la ley los gentiles, y los mandaban a que se circuncidasen, y los mandaban a practicar los ritos de la ley. Pero hermanos, nosotros hemos recibido la gracia del Señor Jesús. Aleluya. Porque Dios, con la venida del Señor Jesucristo, estaba buscando de todo el mundo un pueblo para su nombre, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo, hermanos, que supiera invocarlo, que pudiera conocerlo, que supiera qué clase de Dios es al que le sirve, que se diera cuenta, hermanos, de la gracia salvadora de su Dios, y que para que, siendo así, hermanos, recibiese el poder del Espíritu Santo, fuese dueño de él mismo y poder entregar su vida para aquel que murió por él. Aleluya. Y fíjese, el libro de los Salmos dice: clemente y misericordioso es Jehová, bueno para la ira, bueno es Jehová para con nosotros, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esta es la misericordia de Dios, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan.
Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Esos pasajes, hermanos, revelan la misericordia de Dios. Y aquellos que no entienden la gracia alaban la misericordia. Pero el Señor dice que su lluvia cae sobre buenos y malos, y su sol sale para justos e injustos. Y la misericordia, hermanos, solamente se limita en que el Señor no paga al hombre conforme sus obras. Pero la iglesia, hermanos, ha experimentado algo más extraordinario que la misericordia. Nosotros, hermanos, hemos disfrutado de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y qué hay de diferencia? Bueno, la misericordia es simplemente que Dios no le da lo que merece el pecador. Pero la gracia es que le da lo que no merece. Hemos sido salvados, hermanos, y no merecíamos esta salvación. Pero a Dios le plació derramar su gracia salvadora sobre nosotros. Aleluya. Y ahí es cuando entonces van cambiando las cosas. Dios llamó a un pueblo diferente de todas partes del mundo para manifestarle su gracia, para revelarle su justicia, para enseñarle, aleluya, que si se despoja de la mentira, que si se despoja de la vanidad, aleluya, y entra a la verdad de Jesucristo y se une en amor al cuerpo de Cristo, hermanos, el Señor lo salva. El Señor lo santifica, el Señor lo bendice, y hermanos, y cuando el Señor venga lo levanta. Aleluya. Una de las cosas, hermanos, que yo quisiera que entendiéramos nosotros, no solamente hemos sido llamados a ser parte de una iglesia o de un grupo social, hermanos. No somos grupos sociales. Somos un cuerpo viviente. Este cuerpo viviente, hermanos, aleluya, es este Dios el que lo sustenta y el que lo nutre. Este cuerpo viviente, hermanos, llamado la iglesia, aleluya, para ser parte de la iglesia, hermano, hay que ser salvo. Aleluya, y cuando la persona, hermano, experimenta la salvación en su vida, vengan circunstancias difíciles, vengan tempestades adversas, hermanos, nada ni nadie nos podrá hacer daño, hermanos, porque estamos, aleluya, dentro de la mano de Dios, estamos dentro del mismo cuerpo de este Dios extraordinario e invisible, hermanos, aleluya, pero poderoso. Y mira, hermanos, hace rato andaba por ahí moviéndole unas cosas en el garaje y salió una araña corriendo. Se me iba a subir a un pie. Y yo, hermanos, lo miré con mis ojos no están en los pies, están en la cabeza. Y no le dice, a ver, araña, pícame mi pie, ¿verdad que no? No, rápido quité mi pie para que no le picara. ¿A quién? A mi cabeza no, a mi pie sí. ¿Qué le quiero decir con eso? El Señor cuida su cuerpo, hermanos. Al ser parte nosotros del cuerpo de Cristo, hermanos, aunque Él es la cabeza siempre está al pendiente, hermanos, de su cuerpo, de las cosas que su cuerpo necesita, hermanos. Él siempre va a suplir, aleluya, y seguirá supliendo todas las necesidades que su iglesia, que su cuerpo necesite. Aleluya. Por eso es que nos levantamos, hermanos, y almorzamos, porque nuestro cuerpo tenía hambre, paz de Cristo. El Señor sabe, hermanos, lo que su cuerpo necesita, y por eso llamó, hermanos, a hombres y a mujeres, aleluya, para que ejerzan la obra del ministerio, para que seamos edificados en amor, hermanos, y en el conocimiento del Hijo de Dios, aleluya, el cual es la cabeza. Aleluya. Así que yo quiero, hermanos, ya ir terminando, porque es complicado, aleluya, que usted tenga su teléfono tanto tiempo ahí. Pero yo quiero ir terminando, hermano, diciéndole algo bien importante. En este último tiempo, hermanos, que nosotros estamos viviendo, es importante de que nos demos cuenta dos cosas. Una, quién es Dios, y la otra, quiénes somos nosotros. Cuando yo desconozco las dos cosas, o desconozco una de las dos,
voy a sentirme, hermanos, cuando vengan momentos difíciles, o incluso en mi vida personal, en mi vida de adoración a Dios, hermanos, voy a encontrarme con obstáculos que van a molestar, hermanos, incluso hasta mi propia conciencia. Pero cuando yo me doy cuenta, hermanos, primero quién es Dios y segundo quién soy yo, y estoy seguro y lo entiendo, hermanos, llego al conocimiento de esto, lo acepto así, lo creo, lo vivo, porque lo creo, lo vivo. Hermanos, todo mi mundo cambia. Todo lo que yo soy, todo lo que hablo, todo lo que practico, todo lo que pienso cambia de una manera, hermanos, aleluya, extraordinaria. Porque si yo, hermanos, me doy cuenta de quién es Dios, en ningún momento, hermanos, me voy a sentir turbado. No voy a dejar, hermanos, que ninguna adversidad de este mundo, hermanos, me turbe. Que ninguna adversidad que se atraviese en esta vida, hermanos, aleluya, me debilite, me haga pensar que las cosas no van a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me doy cuenta, hermanos, de que este Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que me sostiene, un Dios que me da la vida, un Dios, hermanos, sobremanera poderoso. Y la pregunta es, ¿a quién le voy a tener miedo? ¿A qué cosa no me voy a enfrentar? Pero cuando desconozco eso, hermanos, entonces tengo temor. Cuando yo no sé quién soy yo, hermanos, delante de Dios, aleluya, entonces también pudiera tambalear mucho mi fe. Porque al no darme cuenta, hermanos, y cuando vengan circunstancias o cosas a mi mente o a mi corazón, hermanos, no voy a saber enfrentarlas tampoco. Porque yo no voy a saber quién soy. Amén. Yo no voy a saber, hermanos, la autoridad tan impresionante que Dios dio a mi vida. Así que cuando vengan esas cosas, hermanos, de la vida práctica, no voy a saber cómo enfrentarlas. ¿Por qué? Primero, porque desconozco a este Dios. Y segundo, porque no sé mi lugar en el reino de Dios. No sé quién soy delante de Él. Y mi intención, hermanos, en esta tarde es que nos demos cuenta quiénes somos y quién es el Señor. Y yo le aseguro, hermanos, yo en lo personal no tengo temor de que cuando se abran las puertas algunos hermanos no vengan, al contrario. Tampoco tengo temor de que después de algunos cuantos meses, como dicen algunos, ya vienen y luego después se vuelven a regresar. Yo no tengo temor de eso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, hermanos, no es mía. Porque la iglesia, hermanos, yo no soy los que los convence, es el Espíritu Santo. Porque la iglesia yo no soy el que la sostiene, es el Señor. Porque la iglesia no es parte de mi cuerpo, es parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, hermanos, es un espíritu poderoso el que la guarda, el que la viva, el que la hace, hermanos, aleluya, experimentar su gloria. Así que yo simplemente soy parte de este cuerpo. Amén. Y temores, hermanos, en mi vida no hay ninguno. Porque he entendido, hermanos, aleluya, lo que soy delante de Dios, lo que la iglesia es delante de Dios, y he entendido el poder de este Dios. Gloria a Dios. Yo le quiero decir, hermano, en esta tarde, si usted tiene o está pasando alguna aflicción, hermanos, mire, hay diferentes aflicciones que vienen. Una, son pensamientos que son producidos por alguna situación. Y a veces esos pensamientos nosotros le vamos dando cabida, pero todo empieza por un pensamiento. Si usted, hermano, alguna tristeza lo ha estado embargando, si usted por causa de toda esta situación, hermano, ha dado lugar a la como le dijera, a la incertidumbre, hermano, yo le pido que reprenda ya eso de su vida. Si usted, hermano, se ha sentido cabizbajo, se ha estado dando lugar también a la depresión, hermanos, la depresión ya es un espíritu, amén, que ya
empezó con un pensamiento y uno empezó a inundar, como a avivar ese pensamiento negativo y empezamos a abrir una puerta grande, hermanos, y luego los espíritus empiezan, hermanos, a rondar ahí y empiezan a atacar. Esas ya son otras cosas espirituales, pero todo empezó, hermanos, por un pensamiento, por una pequeñita ventana. Así que yo le voy a pedir, hermano, en el nombre del Señor Jesús, si hay alguien, hermano, allí de los que nos están escuchando, si usted le ha abierto la puerta a algo así, hermano, en esta oración me gustaría, hermano, que usted lo reprenda de su vida, si es que usted está pasando por algo así. Si usted, hermano, está atravesando por una enfermedad y esa enfermedad lo está llevando, hermano, a la desesperación, yo le pido en el nombre del Señor, hermano, también que reprenda toda esa desesperación que tiene, hermano, y que confíe en el Señor. Aleluya. Porque, hermanos, en esos momentos es cuando nuestra fe está siendo probada. Y es cuando nosotros, hermanos, debemos de alimentar no la tristeza ni la amargura, sino de alimentar nuestra fe en el Señor. Tantas predicaciones que hemos escuchado, tantos hermanos, tantas veces que hemos pasado al altar, tanto Espíritu Santo, hermanos, que nos ha llenado, nos hemos gozado en su presencia, hermanos. Bueno, usémoslo, hermanos, para estos momentos. Así que no hay lugar, hermanos, para la duda, no hay lugar, hermanos, para la tristeza. Hay lugar para la llenura del Espíritu Santo. Para eso sí. Así que vamos a hacer una oración, hermanos, para concluir en esta tarde, hermanos. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Así que dígale al Señor: Señor, yo soy parte de tu cuerpo. Aleluya. Y tú no quieres que ninguna parte de tu cuerpo esté enferma. Así que eche de usted toda clase de enfermedad, toda clase, hermano, de cosa negativa de su corazón, hermano, y deje que el Señor le sane esa parte. Aleluya. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, estamos, aleluya, delante de tu presencia. Señor, te damos a ti gracias.